Oremos. Dios nuestro, luz verdadera, autor y dador de la luz eterna, infunde en el corazón de tus fieles la claridad perpetua de tu luz, para que todos los que en tu santo templo son iluminados con el resplandor de estas luces, puedan llegar felizmente a la luz de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados, por favor, escuchamos la palabra. Lectura del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor: He aquí que yo envío a mi mensajero, él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor, a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza, a quien ustedes desean. Miren, ya va entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la lejía de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata, como a la plata y al oro, refinará a los hijos de Leví, y así podrán ellos ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. El Señor es el Rey de la gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. El Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? Es el Señor, fuerte y poderoso, el Señor poderoso en la batalla. De la gloria. Puertas, ábranse de par en par, agrándense portones eternos, porque va a entrar el Rey de la gloria. Señor es el Rey de la gloria. ¿Y quién es el Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Señor es el Rey de la gloria. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, todos los hijos de una familia tienen la misma sangre. Por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre, para destruir con su muerte al diablo, que mediante la muerte dominaba a los hombres, y para liberar a aquellos que, por temor a la muerte, vivían como esclavos toda su vida. Pues como bien saben, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo, a fin de llegar a ser sumo sacerdote, misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres, y expiar así los pecados del pueblo. Como él mismo fue probado por medio del sufrimiento,
puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Tú eres, Señor, la luz que alumbra a las naciones y la gloria de tu pueblo Israel. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo prescrito por la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo, y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los hombres. Y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven había vivido casada 7 años y ya tenía 84 años de edad. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Sentados un momento, por favor. Hagan lugar a los que faltan, por favor, que hay varios atrás. Muy queridos hermanos, para que no traigan aquí a sus niños, los que están atrás. Por aquí veo unos lugares adelante, pasen. Muy queridos hermanos, hoy celebramos los 40 días de
el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y en la piedad del pueblo se dice que hoy se celebra la Virgen de la Candelaria o de las Candelas. Ciertamente esto es una apreciación de la piedad del pueblo, pero en realidad hoy celebramos la presentación de Jesús en el templo y su rescate y la purificación de la Virgen María según la ley de Moisés. ¿Cómo ha llegado hasta nosotros esta expresión de la Virgen de las Candelas o de la Candelaria? Hay un libro, por cierto, escrito por una mujer, y casi las mujeres no escribían en la antigüedad, escribían los hombres, que se llama El Diario de Egeria o de Eteria. Es del siglo IV de la era cristiana y ciertamente pertenece a la patrología. Egeria era una hispana, porque España no existía, España existió hasta el siglo XVI, y Egeria va a Jerusalén y a los lugares santos, y allá afirma que a los 40 días del nacimiento de Cristo, en Jerusalén encontró una procesión y la gente llevaba velas grandes, candelas, y Egeria le llamó el Día de las Candelas. Ya con el paso del tiempo le llamaron la Virgen de la Candelaria. Pero en realidad, insisto, lo que hoy se celebra es la presentación de Jesús en el templo, su rescate y la purificación de María. Según la ley de Moisés, una mujer cuando se embarazaba quedaba impura. Si tenían un niño, tenía que resguardarse en su casa de la impureza 40 días. Si tenía una niña, como ustedes saben, la cultura machista judía, todavía sigue siendo una cultura machista, decía que tenía que resguardarse el doble por ser mujer. Por tanto, tenía que resguardarse 80 días porque estaba impura. Solamente se presentaba el primogénito, no se presentaban los demás. Tal vez por eso Mateo en el capítulo 2 dice que Jesús es el hijo primogénito de María, no porque Jesús hubiera tenido hijos, sino para resaltar el sentido de ser el primero de todos los seres humanos, primogénito. Los demás no eran presentados ni tenían derecho a la herencia. El único hijo que tenía derecho a toda la herencia era el mayor. Eso para que vean sus testamentos. Era el mayor el único que tenía derecho a la herencia y el único que podía recibir la bendición. Por eso cuando yo hablo del hijo pródigo, el hijo pródigo tiene inexactitudes históricas, porque recuerden que el hijo menor le pide herencia a su papá. Eso es inexacto porque los hijos menores no podían recibir herencia, ni la bendición. Bueno, pero para eso yo les he dicho que lean Instituciones del Antiguo Testamento de Roland de Bohm. Es un libro que tiene 800 páginas y se lee en una sentada porque es interesantísimo. Bueno, se entiende que las mujeres no entran al templo porque también no podían entrar al templo porque el templo quedaba impuro. Al templo solamente entraban los sacerdotes y los hombres. Y en el fastuoso atrio del templo de Jerusalén entraban las mujeres de un lado, era el atrio de las mujeres,
y los extranjeros del otro lado, el atrio de los extranjeros. Y ya en medio había cambistas, vendedores de bueyes, de ovejas, de toros y de todos los animalitos que pide en la ley de Deuteronomio. Entonces, cuando José y María entran, había un sacerdote que recibía en la entrada del atrio a los papás que llevaban a presentar a su hijo primogénito, a rescatarlo y a darle un pago a Dios porque había nacido bien y a que la mujer se purificara. Para que no estén cargando a los niños, pueden ponerlos acá, pero ya no quieren ni ponerlos. Antiguamente todo el mundo ponía a sus niños acá. Ahora dicen, no, deben de cargarlos. Espero que no hayan traído a niños futbolistas ni de santos. La mejor forma de traer al niño es con una ropita de bebito. Es la única forma. Bueno, ni de San Judas. Hace un año lo trajeron de AMLO, me dio hasta miedo, Dios mío. Es como el demonio en medio de Dios, ¿no? Bueno, hasta me trajeron cadenas de San AMLO, Dios mío, yo las rompí, entré con una ira santa y las rompí, por favor. Bueno, perdón por esta situación no pensada. Bueno, entonces imagínense a la Virgen María con el niño, no miento, el que llevaba al niño era el papá. Y José lo presenta, pero había 3 ofrendas. Los ricos daban un toro. Los de clase media, no sé si todavía existe clase media en México, daban un cordero. Y los pobres daban 2 tórtolas o 2 pichones. Entonces se entiende que María y José eran pobres. Yo algún día dije acá y unas damas me fueron a reclamar a la sacristía que al ser pobres inferimos que la Virgen María y José no sabían leer ni escribir, porque eran pobres. Imagínense, en tiempo de Jesús, el 98% no sabía leer ni escribir. Por tanto, no sabían leer y escribir ni los pobres, ni la clase media, ni los campesinos, ni los artesanos. Oiga, padres, que vi una serie en Netflix donde hasta la Virgen María fue a la escuela del templo. Esas son mentiras. Y no me refiero a Lupita D'Alessio. Esas son mentiras. Porque imagínense, si las mujeres no podían entrar al templo, menos tener una escuela. Y por eso yo siempre aquí, todos los días que celebro, les digo, leamos, no veamos series de Netflix, no nos vayamos con los cuentos a veces de YouTube. Las mujeres no iban a la escuela. Dice el Talmud, las mujeres solamente sirven para el hogar y para tener hijos. No iban a la escuela, no sabían leer, no sabían. ¿Quiénes son las únicas que medio sabían leer? Eran las esposas de los reyes, nada más. Bueno, entonces imagínense a María con José llevando dos tórtolas, que era el rescate para pagar el nacimiento del niño. Entonces el sacerdote los recibía, se llevaba las tórtolas y con eso se pagaba el rescate. Y con un papiro escribía que la esposa se presentaba para purificarse. Ella le daba su papel, bueno, no era papel, era un papirito y se lo daba porque ella estaba purificada. Eso es lo que hoy celebramos, litúrgicamente hablando. Pero de pronto aparecen 2 ancianos, y eran bastante ancianos, porque en tiempo del siglo I la gente vivía entre 30 a 45 años. Ana tenía 84 años, ya era una mujer como Matusalén, ya era una mujer ancianísima, viejita. Bueno, se aparece primero Simeón,
y nos dice en 3 ocasiones que era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y Simeón anuncia 3 cosas. La primera, este niño hará que muchos se arruinen y que muchos resurjan. Porque Jesús era el profeta por antonomasia. ¿Y qué significa la palabra profeta? Viene del griego profej y egeimí, que significa el que habla en nombre de. Los sacerdotes hablamos en nombre de Cristo. Los laicos, cuando dan pláticas, hablan en nombre de Cristo. Y si yo digo algo que no es de la iglesia, un sacerdote debe decirlo. Lo que voy a emitir ahorita no es en nombre de la iglesia, es opinión propia, pero no lo debemos hacer. Porque recuerden lo que dice Jesús en Juan: todo lo que les he dicho, lo he escuchado de mí, Padre. No he hablado por mi cuenta. Por tanto, un sacerdote no puede hablar por su cuenta. Todo lo tiene que hablar en nombre de Cristo. Bueno, pero los profetas tienen 2 misiones: anunciar las maravillas que Dios ha hecho, pero denunciar las injusticias que hay. Un profeta deja de ser profeta cuando no anuncia las injusticias. Y para eso hay que leer, yo les recomiendo que lean Alonso Shekel, sus 2 tomos sobre los profetas. Y los profetas denuncian, denuncian y denuncian. Por eso da tristeza que haya laicos que se enojen, como aquí en San Judas Tadeo, cuando el sacerdote habla de la problemática de un país. Se ve que esos laicos nunca, como decía Guti Cárdenas en los años 30, nunca han estudiado Sagrada Escritura. Y cuando no sabemos de un tema, es mejor quedarnos callados, porque callados nos vemos mejor, en el buen sentido. Pero a veces la ignorancia es tan atrevida que la gente subjetivamente enjuicia a un profeta como obispo y como sacerdote. Es que el padre no tendría que hablar de política. Pues Jesús también habló de política, entendiendo la definición de política de Aristóteles, antropón son politikon. Bueno, pero vuelvo al punto. El profeta anuncia y denuncia. Hoy escuchamos a Malaquías. ¿Qué le pasó a Malaquías? Lo cortaron en 2 en el templo, porque denunciaba las injusticias de los hombres. ¿Y a quién de nosotros nos gustaría que denuncien lo malo que hacemos? Y aunque lo hagamos, nos enojamos. Es como la esposa que tiene un 6º sentido y que le dice a su amado marido: oye, me has engañado. No, ¿cómo crees? Y el esposo le ha engañado y todavía se enoja. Es para que la Guardia Nacional le dé una calentadita a esos esposos, ¿no? Por eso dice Simeón: este niño pondrá por ruina a muchos y resurgirán otros. ¿A quién pondrá por ruina? A los malos. Y aquí resurgirá al resto fiel que escuchábamos ayer. Segundo, este signo, este niño será signo de contradicción. Lean el libro de Juan Pablo II, Signo de contradicción. Y aquí les he dicho, cuando una persona es amada por todos, hay que desconfiar de esa persona. Un profeta tiene que ser amado y odiado. Por eso en YouTube encontramos tantas páginas nefastas en contra de Benedicto, en contra del Papa Francisco, en contra del Papa León, en contra de Juan XXIII, en contra de Pablo VI. Y hay gente católica que las lee y se cree esas vaciladas. Un profeta es odiado y amado. Un obispo es amado y odiado. Un sacerdote es amado. Y un laico tiene que ser amado y odiado,
porque ese es el sentido del signo de contradicción. Cristo fue amado y Cristo fue odiado. Y tercer punto, y eso es lo más horrible, dice Simeón, pondrá al descubierto los pensamientos que hay en el hombre. Imagínense que alguien ponga al descubierto no lo que decimos, sino lo que estamos pensando, lo que estamos tramando, lo que verdaderamente somos. Porque algunos de nosotros podemos aparentar. Imagínense que en una conferencia de prensa se le descubran a un político lo que en realidad piensa. Pues yo pienso que se avergonzaría verdaderamente, porque una cosa es lo que dice y otra lo que hace. Como lo he dicho, el secretario de Salud a nivel nacional dice que hay vacunas para todos los niños y no hay vacunas. Pero como decía Ovidio, repítete una mentira 10 veces y te la van a creer como verdad. Una cosa es la narrativa y otra cosa son los hechos. Y yo creo que varios de ustedes, cuando van al seguro, pues sufren mucho porque no hay medicinas, no hay tomografías, ni radiografías, o algunos tuvieron que haber comprado los instrumentos para la operación. Y a las pruebas me remito. Bueno, imagínense que Dios pone al descubierto lo que en realidad aquí hay. Por eso Jesús fue odiado. Finalmente hay una mujer que se llama Ana. Ana, bueno, los que leen, los que rezamos con la liturgia de las horas, ven que rezamos 7 horas litúrgicas: oficio, tercia, sexta, nona, vísperas, completas, me faltó una, laudes, son 7 horas litúrgicas. Y en completas, ¿qué decimos antes de dormir? Porque no sabemos si vamos a despertar, porque por Dios nos da, como dicen, la muerte santa, que el ataque al corazón no es muerte santa, porque cuando nos dieron un ataque masivo, no hicimos testamento, no perdonamos a quien teníamos que perdonar, y no nos perdonó a alguien que le hicimos daño. Nunca le pidan a Dios un ataque masivo. Nunca, porque es la peor muerte. Cuando tenemos una enfermedad, ahí sí nos preparamos. Bueno, ¿y qué debemos decir antes de morir, antes de dormir? Que podemos descansar ya en paz. Bueno, ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han contemplado al Salvador. Hemos contemplado a Dios. ¿Y dónde contemplamos a Dios? Dice la Sacrosanctum Concilium. Cuando vamos a misa, contemplamos a Dios en la palabra. Por eso decimos palabra de Dios, palabra del Señor. Por eso los fieles tienen que estar atentos a la misa. Luego hay fieles que contestan el celular, qué horrible, ¿no? Cuando me pusieron ese anuncio, yo le dije al Señor, mire, aunque apague su teléfono, la gente no va a apagar su teléfono. Pero si fuéramos a ver al gobernador, ahí sí apagaríamos nuestro celular. Y yo creo que aquí hay alguien más que cualquier persona del mundo, que es Dios. Bueno, segundo, la presencia de Dios está en los demás. Ay, padre, vine con mi suegra y me cae mal. Pues aunque te caiga mal, ahí está Jesús. Ahí está Dios, presencia de Dios. Acuérdense cuando Pablo iba a cazar a los cristianos en Damasco. Saulo, Saulo, ¿quién eres? No, le dice quién eres, y Saulo, soy Jesús a quien tú estás
persiguiendo. Tercero, la presencia de Cristo, aunque usted no lo crea, en el sacerdote que celebra. Y cuarto, la presencia de Cristo por grandiosidad en el pan y en el vino que se van a convertir en cuerpo y sangre de Cristo. Por eso, queridos hermanos, hay que comulgar siempre. Comulgar siempre. Comulgar siempre. Comulgar siempre. Porque la comunión no es premio para buenos. La comunión es consuelo para pecadores. Y luego yo les digo a los fieles, comulga y después te confieso. No, primero me confieso. Ya no se respeta ni a la autoridad de los sacerdotes, qué horrible. Pero yo recuerdo cuando era capellán del IMEX, fui 19 años capellán del IMEX, estoy hablando del año 2000, 2002 tal vez. Un chamaquito de cuarto de primaria, y hace 22, 23 años, 25 ya. ¿Qué pecados puede tener un niño de quinto de primaria? Bueno, pero hace 25 años. Y yo ya iba a empezar la misa. Ven que aquí me gusta ser puntual, porque lo que menos tenemos que quitarle a los fieles es el tiempo. Bueno, y un niñito de 9, 10 años me dijo, padre, ¿me puedo confesar? Le dije, mira, comulga y después de misa te confieso. Ya. Yo tenía 25 años menos, era joven. Ahora son puras ruinas. Y recuerdo con enojo, aunque yo casi no me enojo, que la educadora en la fe, que me acuerdo su nombre, pero no la quiero ventanear, me regañó. Terminó la misa y me dijo, padre, que sea la última vez que le diga a un niño que está en pecado mortal que comulgue. Yo entré en ira santa. Qué bueno que no llevaba una espada, si no lo hubiera. Como le hizo Matatías, que le cortó la cabeza al que ofrendó, ¿no? Y yo le dije, a ver, usted, doña, y yo tenemos más pecados que ese niño. Y yo creo que usted no se confiesa. Que sea la última vez que usted me dice eso, porque yo soy el sacerdote. ¿Ya? A menos que haya un temblor ahorita, pues ya no confesé a la gente que se quería confesar. Pero si yo le estoy diciendo después de misa te confieso, comulga. Comulguen, comulguemos, porque ahí está la presencia real, verdadera y sustancial de Cristo en la hostia consagrada, en cuerpo, sangre y alma y divinidad, como lo dijo el Concilio de Trento. Ayer, que fue domingo, varios me piden, no sé, la bendición terminado la misa. Como yo no me fijo quién comulgue, nunca me he fijado quién comulga. ¿Comulgó usted? No. Por más que le dé 100 bendiciones, mi bendición está por abajo. La comunión es lo más excelso que debemos hacer. Y la comunión nos prepara para la muerte. Porque si en la semana nos da un preinfarto o nos atropella un coche o en este México bárbaro alguien nos quiere matar, no llames al Padre, porque si tu familiar comulgó, está preparado. Claro, luego los fieles se enojan de que siempre a la mera hora llaman cuando el fiel nunca se ha confesado. Y esperan el último momento cuando la gente ya no puede hablar para, ve a confesarlo, es que no puedo. Uno pierde la fe. No, pues no has tenido fe nunca porque no has venido ni a misa. La fe tenemos que alimentarla cada domingo, cada domingo. Llueva, bueno, si está lloviendo, si con este frío tan horrible, y todavía es febrero, algunos todavía nos podemos ir. Por eso hay que cuidarnos un poquito del frío. Pues hoy celebramos la presentación de Jesús en el templo. ¿Qué es lo que le podemos ofrecer a Jesús? Nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro ejemplo, nuestra conversión.
Que Jesús nos tome de la mano y nos lleve siempre al misterio del Padre. Así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En pie, por favor, elevemos nuestra súplica al Padre, decimos todos: Padre, escúchanos. Por el Papa León, por nuestro obispo Víctor, oremos. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad. Por todos nosotros, por nuestras intenciones y necesidades, por Gabriela Mogrel, Gabriela Cernuda, Rocío y Teresita Espinosa de los Monteros, oremos al Señor. Por los que sufren, por los que lloran, por los que no tienen ganas de vivir, por los que no tienen trabajo, por las viudas, los huérfanos, los encarcelados, los presos, los migrantes, por los que están en asilo sin su consentimiento, para que hayan en Dios y en los más cercanos ayuda y consuelo, oremos al Señor. Por las familias Avendaño Maldonado, Trillo Cortés, Gutiérrez Jaquín, Rodríguez Gutiérrez, Cabildo Alarcón, Vergara García, Cregueras Díaz, Alicia Jaquín Guzmán, Urias López, por la Iglesia, por los sacerdotes, por el Papa León y por la familia de Emilia Lozano, oremos al Señor. Por el eterno descanso de Ricardo y Elena Ramírez Campos, María Elena Campos Muñoz, Irma Alicia Rodríguez Jaquín, José Ramón Walsh Fernández, Francisco Gómez Farpón, Francisco Gómez Hansfield, Heriberta Tonacal Monfil, Basilio Tonacal Hernández, Eufemia Margarita Monfil, Guillermo Sánchez Moret, Caleb Hanna Esperanza, Macaria Vicente José Margarita y Natalia Vargas, Gladys Martínez Castellano, Gustavo Adolfo Noguera Cuevas, Adilia del Carmen Morales Vanega, Omar Felipe Noguera Morales, familia Lozano Tlamitzin, y por los niños no nacidos, oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sentados cantamos. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea grata, Señor, la ofrenda de tu iglesia, desbordante de alegría, tú que quisiste que tu unigénito te fuera ofrecido como Cordero Inmaculado para la vida del mundo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque al ser presentado hoy en el templo de tu Hijo, eterno como tú, fue proclamado por el Espíritu Santo, gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros, al acudir hoy llenos de júbilo al encuentro del Salvador, te alabamos con los ángeles y santos, proclamando llenos de alegría: Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Ricardo y Elena Ramírez Campos, María Elena Campos Muñoz, Catalina Salcedo, Camucha Vivanco,
Conchita Hermida Cuervo, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, por Gabriela Mogrel, Gabriela Cernuda, por Miguel Íñigo Sandoval, por Teresita Espinosa de los Monteros y Escalante, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque todos somos hijos de Dios, digamos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Dense la paz. El cuerpo y la sangre de nuestro Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, esté con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás pecar. Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Cuerpo de Cristo. La sangre de Cristo.
En pie, por favor. Oremos. Señor, por este santo sacramento que acabamos de recibir, lleva a su plenitud en nosotros la obra de tu gracia. Tú que colmaste la esperanza de Simeón, para que, así como él no vio la muerte, sino que antes mereciera tener en sus brazos a Cristo, así nosotros, al salir al encuentro del Señor, merezcamos alcanzar la vida eterna. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Desde aquí bendigo sus imágenes del niño Jesús. El ministro les vierte el agua bendita afuera. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. El Señor esté con vosotros. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, tu palabra santifica todas las cosas. Tú te has hecho invisible a nosotros, pero te has manifestado por medio de tu Hijo Santísimo. Por eso te pedimos, te dignes bendecir estas imágenes del niño Jesús, y haz que siempre nos recuerde lo que representa, imitar las virtudes y los méritos de nuestro Salvador. Y haz que todas estas familias gocen de completa salud de alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. También dígnate bendecir estas veladoras, estas imágenes, esta agua, y haz que siempre en todas partes todos nosotros seamos luz para los demás. Por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea vuestra fuerza. Podéis ir en paz. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desatienda las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, Nuestra Señora de la Candelaria. Damos un aplauso al niño Jesús que hoy es presentado en el templo. Que pasen un feliz día.